Le contábamos a usted cuando empezamos este espacio informativo, la noticia número uno de la portada de los periodistas es esto: la congregación religiosa conocida como los Legionarios de Cristo da a conocer hoy datos de 27 sacerdotes que abusaron sexualmente de 170 menores como parte de un supuesto proceso de renovación presuntamente ha iniciado esta congregación a raíz del escándalo, de los muchos escándalos en que los que se ha visto involucrado, entre ellos el de el fundador Marcial Maciel. En efecto, y le informábamos a usted que hoy se dieron a conocer pues los datos de 27 sacerdotes que abusaron de 170 menores, al menos los de los que se tiene conocimiento, y jóvenes abusados de entre 11 y 16 años de edad. Los curas que cometieron abuso representan el 2% de los 1,380 legionarios de Cristo ordenados sacerdotes a lo largo de toda la historia de la congregación, fundada en México, precisamente en Cotija, Michoacán, en 1941. Eh, y a mí me llama la atención, Alejandro, el dato de esta información que hace pública hoy la propia Legión de Cristo, de que se trata solamente del 2% de los 1,380 sacerdotes legionarios de Cristo, como minimizando, como diciendo, no pasa absolutamente nada. Y yo decía hace rato, al inicio justamente de los periodistas, que hay sin duda una estratagema para limpiarle la cara a esta congregación religiosa y que yo no me la creo. Bueno, hay una página en donde pues dan a conocer datos, donde dieron a conocer algunos de los datos que estamos haciendo públicos. Obviamente es información pues interesada, es decir, que viene de un grupo que está interesado en lavar su imagen. Y el primer gráfico exactamente que aparece, Álvaro, el primer gráfico que publican en esta página es dice exactamente eso: sacerdotes que abusaron siendo sacerdotes, y luego 27, y luego pone un 2% con un pay ahí, como diciendo, pues fueron muy poquitos. Pues aunque hubiera sido un cura sacerdote, el tema no es que sean... ahí está el gráfico, ese es el gráfico que tienen en la página como para decir pues que no es para tanto. ¿Por qué, si nada más 170 niños fueron abusados, por qué arman tanto escándalo? Pues sí, mira, qué Pues sí, barbaridad. De mal gusto el gráfico y de mal gusto la campañita. Mal, muy pues mal. es que los legionarios de Cristo comenzaron un proceso de regeneración en 2014, hace siete años, tras precisamente el escándalo de su fundador, Marcial Maciel, quien murió en 2008 y que cometió, fue un depredador sexual, un criminal. Y por supuesto, esta orden, esta congregación religiosa que sigue siendo muy poderosa en términos económicos y políticos, pues busca seguir teniendo ese enorme poder, pero diciendo que ya, que ya son otros. Bueno, pues hemos invitado justamente para conversar aquí en Los Periodistas a don Alberto Atié, con quien hemos platicado sobre este mismo caso. Como usted sabe, don Alberto fue sacerdote. Él tomó la determinación de dejar el sacerdocio y pues incorporarse más bien a la vida civil, y es un activista reconocido en México. Y le damos la bienvenida y le agradecemos que se dé el tiempo para conversar este tema aquí en Los Periodistas. Bienvenido. Muchas gracias, Alejandro y Álvaro, con muchísimo gusto y felicidades por poner el meollo del asunto en la mesa, con mucho gusto, claro que sí. Gracias. Justamente por eso, don Alberto Atié, yo le pregunto en primera instancia, ¿qué significa que la Legión de Cristo eh, haga esta difusión
de casos de sacerdotes de un número determinado y de víctimas de ellos. ¿Se trata de un proceso auténtico de regeneración o es una maniobra más bien de corte publicitario, propagandístico, para pues esconder lo fundamental, que los casos de abuso siguen? Pues Álvaro, me permito decir con todo derecho, además, porque he leído que tú eres un experto en análisis religioso en México de muchas situaciones humanas que hemos vivido y cómo la religión ha intervenido de manera positiva y también negativa en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces yo diría que qué bueno que nos encontramos en una etapa de la historia donde estamos haciendo análisis críticos de cómo se manejan las informaciones. Yo sí creo que ese es un gran tema social porque somos sociedades cada vez más mediáticas y además mediatizadas, es decir, nos cuesta mucho trabajo acceder a la información de los hechos o a los hechos directamente. Casi siempre lo hacemos a través de otras y otras fuentes de información. Y esta es la opinión de la congregación. Una pregunta que yo me haría con ustedes es, ¿por qué hasta ahora? Ellos se la hicieron a los legionarios de Cristo en 1997. Si ustedes recuerdan, esa pregunta salió de parte de ellos a los ex legionarios que habían dicho que el padre Maciel había abusado de ellos. Y ellos, para descalificar y todo, usaron esa pregunta. ¿Por qué hasta ahorita? ¿Por qué salen ahorita, verdad? Entonces, yo creo que sí es una pregunta interesante. ¿Por qué hasta ahorita sale una especie de informe revisado por ellos mismos? Porque es un informe revisado. Y entonces aquí viene la cuestión, ¿revisado por qué? Que el primer informe no era acertado, no habían llegado a conclusiones auténticas, verídicas, y tuvieron que revisarlo. Y entonces eso ya pone en cuestión la metodología. ¿Qué metodologías han utilizado para llegar a las conclusiones a las que han llegado? Y yo diría que un primer punto importante, ya lo señalaron ustedes, es que circunscriben los abusos a los que agreden o agredieron a niños o a niñas y son identificados por ellos, porque no hay autoridades competentes en medio, no hay autoridades judiciales, no hay denuncias de por medio, es decir, no hay análisis en los textos que ellos nos han hecho llegar de cómo llegaron a esas conclusiones. Sí hay afirmaciones de números, pero bueno, son opiniones de una institución que puede de alguna manera u otra dar una información de resultados de acuerdo con su visión, pero no tiene ninguna autoridad competente detrás, ni certificada, claro, ni nada. Porque gran parte es justamente eso, el acceso a la justicia no está garantizado cuando se están juzgando a sí mismos y no hay una autoridad, no están frente a una autoridad independiente, no hay un juez, no hay abogados, una parte, en fin, todo lo que debe haber en un caso tal cual, donde se comete un crimen, que es el caso. Ellos garantizan y tienen grafiquitos muy bonitos que presentan ahí en su página, que seguramente se han de haber gastado buen dinero en preparar este sitio de internet y preparar grafiquitos, donde, por ejemplo, dicen que el 100% y hasta la palabra es muy de empresa, accountability es la primera cabeza, como si fuera un tema de rendición de cuentas, cuando es un tema de acceso a la justicia. No existen los mecanismos, don Alberto, para que realmente sepamos si son 170 los niños que fueron abusados y nada más este puñado de sacerdotes los que están involucrados en abusos, porque pues no conocemos esos datos, ¿es correcto? Exactamente, acabas de tocar otro punto muy importante, Alejandro, que es precisamente que sí existen los mecanismos. Lo que pasa es que no los hemos implementado en México. ¿Cuáles son estos mecanismos? Primero,
el de la Convención de los Derechos del Niño, que fueron pues publicados en 89, ratificados incluyendo a México en el 90, es decir, en muy corto plazo, en donde ya se identificó en ese tiempo la gravedad de los actos en contra de niñas y niños cuando se cometen abusos sexuales en su contra. Son delitos graves que no prescriben nunca. En cambio, en nuestro país, pues son delitos del fuero común, son considerados prescriptibles, y entonces, bueno, pues ellos han sabido acomodarse a esa fórmula mexicana ambigua de que, bueno, pues sí, se han cometido delitos, pero no son tan graves, y algunos de ellos ya prescribieron. Entonces, ellos dan su informe, claro, dan su informe con un fin muy explícito y muy, pues digamos, considerado oportuno por parte de ellos. Están obligados a rendirles cuentas a los papás y a las mamás de las niñas y los niños y los jóvenes que van a sus escuelas y que están teniendo pues una crisis de presencia y de inscripciones. Entonces, ante eso están diciendo, tenemos identificado el problema, ya lo estamos resolviendo, ya sabemos cuántos son y ya los tenemos a ellos fichados por nuestra cuenta. Pero eso no es todo. Yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes, que no se trata de rendir cuentas, sino de acceder a la justicia en todos los términos de la palabra. Y eso implica no solo a los agresores o a las víctimas, sino también a los que han encubierto. La congregación fue un gran instrumento encubridor y lo sigue siendo hasta hoy. Y además la Santa Sede, bueno, pues les ha obligado a decir algunas cosas y les impide decir otras, etcétera. Entonces hay todo un juego institucional de por medio con la finalidad de manejar que sí les interesa el tema, que sí están tratando de hacer algo, pero nunca van al fondo del problema, como sucede con muchas niñas y niños en nuestro país. Sí, porque, por ejemplo, en este informe el autoelogio va desde el hecho de que la publicación de estos casos da a las víctimas conocidas y desconocidas el reconocimiento objetivo del abuso que puede facilitar el camino de sanación y anima a otras posibles víctimas a buscar apoyo. Y luego añade el informe que también la Legión de Cristo ha ayudado económicamente a las víctimas que pedían terapias para superar los abusos y ha impulsado una colaboración internacional con la Asociación contra el Abuso Sexual en la Iglesia Católica, con SMA. O sea, hay una... Es la redención de los legionarios de Cristo. Así es, Álvaro. Mira, si me lo permites, yo te diría, yo me he comunicado a propósito de este informe con víctimas de diferentes tipos, porque sí, los legionarios de Cristo han generado diferentes tipos de víctimas, no solamente los que han sido agredidos o agredidas sexualmente, sino también, por ejemplo, cuando dicen ellos víctimas desconocidas, pues yo te diría que son muy bien conocidas, pero muy maltratadas, muy despreciadas en muchos sentidos. Conocen tanto a José Barba y al equipo que está con él trabajando, como conocen a Ana Lucía Salazar, a Vianney y a estas niñas pequeñas, más chiquitas que ellas, que Vianney incluso escribió una carta magnífica pidiendo ayuda para proteger a estas pequeñitas. Bueno, pues las conocen perfectamente, conocen a sus familias, hablaron con ellas, minimizaron el asunto en su momento y además cambiaron al padre Fernando de lugar, ¿no? Entonces eso quiere decir que además de agresiones que son muchas veces agresiones de por vida, porque no se puede cuantificar el monto con una indemnización económica, y lo sabemos muy bien en muchos problemas sociales de nuestro país y de otros países, que no basta nada más identificar el problema y cuantificarlo económicamente. Esa es una parte, claro, muy importante, pero la problemática es mucho más grave, mucho más densa, mucho más profunda. Y cuando se trata de agresiones sexuales, pues hay un daño permanente en la vida de estas personas. Si no, pregúntenle a don José Barba o a Ana Luz Salazar o a Vianney,
cómo han quedado estas personas afectadas de por vida, siguen acompañando y pues de alguna forma u otra arrastrando esta herida en su camino y sintiéndose además olvidadas, despreciadas, desplazadas, porque no aceptan llegar a formar parte de ese número manejable que ellos han querido decir, pues ya estamos resolviendo, ya tenemos tantos casos resueltos, que ojalá sea así. No lo creo por la experiencia que he tenido, pero sí les puedo decir que casos como el de ellos o el de ellas y ellos no los han resuelto y no les interesa resolverlos, además. Bueno, la página se llama Cero Abusos porque esa es la campaña, digamos, de la empresa, del Corporativo Legionarios de Cristo. El Corporativo Legionarios de Cristo publica esta página Cero Empresas porque su mensaje es, queremos, lo dice textualmente, queremos contribuir a la sanación de las víctimas, también, y luego la siguiente línea es favorecer ambientes seguros que ofrezcan todas las garantías posibles para un futuro en cero abusos. Se llama cero con número abusos porque están ofreciéndole al público, como una compañía, como lo haría una empresa que ha contaminado ríos y que ha asesinado todas las ballenas del planeta o algo así, está ofreciendo que no lo van a volver a hacer. Esa es la parte del corporativo. Y de hecho, la siguiente, en la página web que ellos traen, lo siguiente es accountability. Me llamó mucho la atención porque sí es un término que se utiliza mucho en las empresas. Hay 3 gráficos ahí, estadísticas, informe anual, casos de abusos, ya otro que es donde la gente no tiene un rostro, no hay los testimonios de las víctimas, sino que hay números específicos. El número de casos, que es bajísimo de acuerdo con este dato que difunden, que es el 2%, nada más el 2%. Sí, nada más que en ese 2%, ojalá y no esté ni tu hermana, ni tu hijo, ni tu hija, ni vaya a estar tu niño que llevaste y les ofreciste a estos señores para que te lo cuidaran y te devolvieron a una persona afectada por los abusos sexuales. Y luego tienen le describo también al público que nos oye por la radio, tienen otra pestañita que se llama compromisos, que también pues es como lo hacen las empresas. Los legionarios se comprometen a abordar las causas y consecuencias del fenómeno sexual de menores en su pasado para hacer realidad su compromiso, cero abusos. Es decir, la página es para contratar clientes. Es un ofrecimiento, don Alberto, para contratar clientes. Es como llevamos 10 días sin que se nos haya caído un obrero en la mina y haya desaparecido en el fondo. Ese es lo que dice esta página, ese es el resultado. Mi pregunta, ahora que explicamos la página, mi pregunta a ustedes, ¿qué sensación le deja este reporte? Pues yo volvería nuevamente a su propio análisis de ustedes, que me parece muy valioso, es decir, la rendición de cuentas es una parte que puede llevar a la justicia, pero siempre y cuando se identifiquen las responsabilidades, los actos y luego sean presentados o, en este caso, perseguidos de oficio, según mi punto de vista, y hemos luchado y gracias a ustedes tuvimos esa conversación abierta, pública con el senador Monreal, en donde él afirmó que abriría una comisión especial de la verdad, así podríamos llamarle, para ver hasta dónde tantos casos en México que ni siquiera han sido investigados. Quiero decirles que yo estuve en el 2015 en Ginebra, en Suiza, con el gobierno mexicano de entonces, en donde el gobierno reconoció que sí había muchos casos de abusos, pero que no los habían investigado. Y entonces yo creo que es esa parte de nuestro país en donde nos falta mucho, que es, pues sí hay un problema, pero bueno, vamos a ver hasta dónde aguantamos sin ni siquiera tocarlo en lo mínimo, ¿no? Entonces yo creo que ese modelo mexicano nuestro
nos ha hecho un gran daño como país porque sabemos de graves problemáticas. Una de ellas es esta. México es el primer país en el mundo de abusos sexuales contra niñas y niños. Llevamos una medalla de oro en ese sentido, pero por otro lado, somos de los países más atrasados en implementación de la justicia para estas niñas y niños. Entonces, pues hay un doble juego ahí, un doble mensaje, que los legionarios se han sabido acomodar muy bien, no solo ellos, también la Iglesia Católica en general y otras instancias, incluyendo las instancias de justicia, en donde, bueno, pues sí hay mucho que hacer, pero bueno, pues hay que darle prioridad a otras cosas y hay que ver. Yo felicito a ustedes por decir, sí tenemos que revisar el manejo de los medios y de las informaciones críticamente. Me parece magnífico. Ojalá tengamos esa posibilidad de hacerlo en nuestro país y que podamos identificar muy bien no solo quién dice qué, sino cuándo lo dice, cómo lo dice y por qué lo dice y para qué, ¿verdad? Claro. Entonces, yo sí creo que eso es muy importante y les quiero felicitar y reconocer por este ejercicio. Y yo creo que hay mucho que hacer en materia de análisis minucioso de este informe. Yo comenzaría con lo que ustedes han dicho claramente. Es un informe con un fin específico de autolavarse la cara y mostrarse como una instancia que puede ser comprable en materia de clientes para los hijos de las escuelas. Ellos pretenden eso sí, pero ¿hasta dónde en materia de justicia, de Estado de Derecho, nosotros podríamos tolerar y permitir que una instancia como esta diga y haga eso y las instancias de justicia digan, bueno, pues, claro, parece que están trabajando bien estos muchachos? Yo creo que no. Don Alberto Tié, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí en Los Periodistas nuevamente. Gracias a ustedes y felicidades por su trabajo. Qué gusto. Cuídense mucho de sus... Don Alberto, muchísimas gracias. Gracias. Cuídense. Un abrazo. Un abrazo.